correlación entonces? Por eso quedamos con esa pregunta. ¿Quién me da un ejemplo de correlación? ¿Para qué sirve una correlación? Esas son las cosas que hay que saber. Más que cómo se calcula y todo eso, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Una depende de la otra. Tenemos dos variables, una depende de la otra. ¿Y qué me da una correlación? Porque sí, tiene que ver cómo depende una de la otra, pero si yo te digo tiene correlación alta, ¿qué significa? ¿Ya? Que los números están cercanos uno del otro. O sea, que si son variables, ambas se relacionan o se asocian de algún modo. Se puede medir el grado de asociación de esas dos variables. Eso lo mide el coeficiente de correlación. Por ejemplo, si yo tengo individuos que son padres altos, ¿cómo serán los hijos? Altos. ¿Eso se correlaciona o no se correlaciona? Sí. Tiene fuerte asociación. Yo esperaría ver que padres altos tienen individuos altos. Entonces, si estoy escogiendo vacas, por ejemplo, y quiero vacas productoras de leche, silencio, quiero vacas productoras de leche y quiero mejorar esa raza, yo voy a escoger a las que más producen leche porque supongo que los hijos van a producir más leche, o las hijas en realidad. ¿Sí? Entonces, tenemos que, si hay algún tipo de correlación entre dos variables, ambas se alteran juntas. ¿Qué es lo que dices tú? Variables que van cerca. Durante un tiempo. La correlación encontrada puede ser positiva o negativa. O sea, puede ser que ambas se acerquen o ambas se alejen. Pero se correlacionan. Hay una correlación. Están como relacionadas. ¿Sí? Y como la palabra te lo dice, correlación es como estar relacionada entre ambas, pero existe entre ellas una relación directa. ¿Ya? Entonces, el análisis positivo es cuando un aumento en una de las variables, la otra también aumenta. ¿Ya? Si yo aumento el estudio, horas de estudio, bien hecho, sí. ¿Cómo las notas, cómo deberían ser? Deberían ser más altas. Entonces, si aumento las horas de estudio aplicado, yo espero notas más altas. ¿Ya? También podría ser una correlación negativa, cuando debido al aumento de cualquier una de las variables, la otra comienza a disminuir. ¿Ya? Aumento la cantidad de horas que hago ejercicio, por poner un ejemplo, y el peso disminuye. Bajo de peso, porque estoy haciendo un montón de ejercicio aeróbico, qué sé yo. ¿Sí? O bajo el estrés. Eso es más entretenido. Porque a lo mejor el peso aumenta. ¿Por qué podría aumentar el peso si hago ejercicio? Muy bien, con la masa muscular. Pero el estrés va a disminuir. ¿Verdad? Entonces, en el fondo acá yo tengo una correlación negativa. Entonces, las correlaciones máximas siempre van de 0 a 1, porque es 0% a 100%. Está 100% asociada, está 0% asociada. Entonces, la máxima va a ser 1, ya sea menos 1 cuando es negativa o más 1 cuando es positiva. 0 cuando no se asocian. Y si yo lo grafico, se ve como hace una nube de puntos que no tiene ninguna relación. En cambio, una correlación máxima se ve como una línea. Porque a medida que yo aumento esta, la otra también aumenta. Entonces, esta que está acá es más alta acá, pero también es más alta acá. ¿Se fijan? Entonces, es correlación perfecta. 0,9 también es muy buena, pero aquí hay puntos que, por ejemplo, este está acá, pero este está, por ejemplo, más acá, y así tengo como se empiezan a dispersar un poco los datos, desde la línea central. Acá tenemos una que es más o menos baja, y aquí no hay nada. Y aquí para el otro lado negativo. ¿Ya? Entonces, podemos medir el grado de correlación que existe, y eso nos sirve mucho para predecir, por ejemplo, en este tipo de cruzas, oye, mira, se parecen los padres a los hijos, etcétera, tienen una característica que a ustedes les interesa. Y la fuerza de asociación te la mide el factor de correlación, que es una R que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué test estadísticos conocen o debieran conocer? Ya alguien me dijo la otra vez el t-test, o el test de student. ¿No? Ustedes no eran. ¿Qué test se acuerdan? Aparte del chico de grado que ya lo saben. ¿Qué otro test usaron? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ahora tengo permiso para torturarlo, así que no puedo comentarles todo el día. ¿Este test lo vieron? ANOVA, análisis de varianza. Sí. ¿Les suena o no? Sí, análisis de El análisis de varianza va a ser muy útil para varias cosas.
Básicamente tenemos el test de chi cuadrado. ¿Cuándo se ocupa el test de chi cuadrado? Cuando yo tengo clases, alto, bajo, gordo, chico, tengo esas clases con números exactos, ¿no es cierto? Yo puedo ver si en realidad las diferencias entre ambas, lo observado y lo esperado, son muy grandes o no. Pero hay veces que yo quiero comparar promedios, ya no son clases, promedio es una característica continua, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, podría decir, yo quiero comparar este promedio con el promedio de quién era este, ¿quién dictó las notas? No, parece que yo la anoté. Pero pongámosle a una persona, ¿quién tiene más o menos notas así? ¿Promedio 5.3 en algo? En cualquier cosa. 5.5. 5.5. ¿Quién tiene 5.5? Ya pongamos otro promedio. Oye, ustedes ni siquiera se saben las notas. ¿Ah? ¿Del año pasado? Ya, ¿qué promedio es ese? Más o menos. Un 5, ya, no sé cuánto. Pero ahí tienen como calculadora, yo creo que pueden sacarlo súper rápido. 52,75. Oh, estamos súper bien. Entonces se también es un 5.3. Y ahí vamos a cambiar una nota, porque si no nos va a dar todo muy parecido. Ya, ahí sí, ahí bajó. Yo aquí lo que estoy comparando... Un 5,25. 5.2. Ya. Ah, pero también me da un 5.3. No, 5,1. Ah, 5,25, ya. 0,25. Un 5 gramos, ya, para que sea más fácil. 5.2, 5.3 contra un 5. Yo puedo comparar esos promedios. ¿No es cierto? Y puedo saber cuál es mejor. Aquí claramente uno es mejor que otro, porque hay uno que es más alto que otro. ¿Verdad? Pero ¿será tan dramática la diferencia? Eso uno podría establecer. Entonces, en el fondo aquí lo que estoy comparando son promedios. No estoy comparando clases, sino que estoy comparando el promedio de varias notas. Entonces ahí uno utiliza ese test típico que es el test de Student, que me permite comparar dos grupos. Pero imaginemos que ahora tenemos más de dos grupos. Yo podría comparar el 1 con el 2, el 2 con el 3, pero eso es muy ineficiente. Entonces al final uno puede utilizar este análisis, que es un análisis de varianza, que yo veo los grupos que hay y analizo las varianzas que hay en esos grupos. Y aquí hay varias cosas interesantes. Aquí requiere que la variable de estudio sea aleatoria, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo voy a necesitar varias condiciones. Primero, tienen que ser aleatorias, o sea, yo tengo que tener una muestra aleatoria, pero tienen que ser independientes también. ¿Qué significa eso? Que yo estoy analizando, por ejemplo, individuos, voy a poner acá, voy a borrar las notas y voy a poner individuos, igual se podría hacer con las notas, pero vamos a imaginar una aplicación más útil. Vamos a probar un alimento que se llama 1, 2 y el 3. Tengo 3 dietas. ¿Cuál es mejor? Esta es la clásica, y esta es una experimental, y esta es una experimental. ¿Cuál de las 3 es mejor? Tengo varios animales, ¿ya? Por ejemplo, el animal 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Acá tengo otro grupo de animales, ¿ya? Entonces vamos a ver el 7, el 8, el 9, el 10, 11, 12, 13. Y acá otro, no sé, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ¿ya? Aquí quedó hasta el 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ya, por poner un ejemplo. Entonces acá tenemos 3 grupos distintos. Estos pesan, puse muchos números en realidad. Ya, vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. No voy a hacer una nueva, pero para que ustedes vean. Este pesa 200 kilos, 250, 260, 210. Este pesa 200, 210, 220, 210. Este pesa 300, un guatón, no, igual. 250, 280, 210, 220. ¿Cuál será mejor? Parece que la de allá es mejor, pero no sé. Entonces, yo lo que saco acá son promedios y tengo dos cosas que me voy a fijar en ese test. Primero, las variables son independientes. Este grupo es independiente de ese. No es el mismo individuo. El 4 no es el mismo individuo que el 8. Son diferentes. Alimenté con esto el grupo 1, con el grupo 2, los mismos días, los mismos momentos, para hacer bien al azar el estudio. Tiene que ser aleatorio, ¿no es cierto? Entonces, todo se
siguen el mismo procedimiento. Para poder comparar esto yo tengo dos cosas que tengo que acordarme. Uno, que puede haber varianza dentro de grupos, ¿o no? ¿O son todos iguales? No, este no es igual a ese, hay varianza. Entonces acá yo tengo un grupo 1 que tiene una varianza así, donde aquí está el de 250, de 260, y debo tener un promedio. ¿Ya? Y tengo uno chico, que es más chiquitito, de 210. Y aquí está el promedio de todo eso. Pero también tengo, y aquí tengo la varianza de este grupo y la varianza de este grupo. Pero también tengo entre grupos una varianza. Porque los grupos también tienen su varianza. Entonces tengo la varianza dentro de cada grupo y la varianza entre cada distinto grupo. Inter y intra. Y eso es lo que mide el test de ANOVA. Dice que debe existir homogeneidad de la varianza. ¿Qué significa eso? Que en el fondo las variables varían, pero todas varían con el mismo ritmo. No hay una que, por ejemplo, en este grupo varíe mucho más que en la otra, sino que todos más o menos tienen el mismo rango de varianza, pero obviamente van a ser diferentes. ¿Sí? Pero ese rango es igual. Entonces, o sea, vale decir que todos estos grupos tienen como esta curva muy parecida, ¿se fijan? Pero son distintos promedios, etc. ¿Qué es lo que no hace el test de ANOVA? Acá dice, no compara varios promedios sobre un gran promedio. No te dice qué promedio es el que gana. O sea, aquí me va a decir que, me puede decir dos cosas. Me puede decir que en realidad todas las dietas son iguales. La hipótesis 0. La hipótesis nula es que todas las dietas son iguales. El promedio 1 es igual al promedio 2 es igual al promedio 3. A pesar de que los números sean un poquito distintos, las diferencias no son grandes. O me puede decir la hipótesis alternativa, que en realidad uno de estos, no sé cuál, este es un MUA, así se le llama el promedio a veces. Uno de estos, no sé cuál, es distinto. Para saber cuál es distinto, yo tengo que aplicar otro test dentro de este mismo test. Pero es muy útil porque te va a decir si es que existen diferencias entre los tres tests o no. Eso te dice el test de no. ¿Ya? No maneja datos discretos, porque para eso hago un chico cuadrado. ¿Sí? Tiene que tener distribución normal. La distribución es así, uno antes de hacer la ANOVA tiene que probar que la distribución de tus datos es normal. Con 4 datos como estos, no cumple el test. Porque con 4 datos tú no tienes una distribución normal, es imposible. Tiene que tener de 30 para arriba. ¿Ya? Entonces, la data tiene que ser numerosa. ¿Qué es lo que sí hace? Compara los promedios unos contra otros, ¿no es cierto? Te dice que hay diferencia entre los promedios, requiere datos continuos, requiere distribución normal, requiere en el fondo que las distintas muestras tengan una varianza que varía de manera similar. Si no se ocupa esto, si no funciona, tú puedes ocupar variantes a este test, que es el Kruskal-Wallis o el test de chi cuadrado cuando los datos son discretos. Entonces se pueden hacer modificaciones. Este test va a servirnos mucho para poder determinar cómo las poblaciones varían. Por ejemplo, si yo tengo datos entre padres e hijos, entre hermanos y entre sí, quiero ocupar esa data, por ejemplo, si quiero hacer un mejoramiento de animales que van a crecer más o menos, a mí me sirve mirar los parientes, porque yo más o menos sé cómo es la familia. Si la distribución, la dispersión es muy amplia, la familia va a ser muy diferente entre sí, pero si la distribución es más o menos homogénea, son todos más o menos parecidos. Entonces me sirve para predecir. Y ahí yo puedo aplicar este test para determinar ciertas cosas que vamos a ver en la tercera unidad. Entonces la ANOVA puede trabajarse según números de factores, son números de factores. O sea, yo puedo analizar, por ejemplo, una ANOVA, podría analizar peso, individuos por peso, papás e hijos, individuos por peso. Pero podría ponerle más de un factor, ¿no es cierto? Puede ser unifactorial o puede ser más factorial. Podría analizar peso y tiempo, cuánto se demoran en llegar a ese peso. Peso, tiempo y sexo. ¿Ya? Entonces podría ir poniendo variables así. Además, según el tipo de muestra, pueden ser independientes, como lo hicimos acá. Estos individuos no son los mismos que estos, pero también podría ser dependiente. Habría que hacer una modificación a la ANOVA. ¿Cuándo es dependiente? Cuando ustedes toman muestras de sangre. ¿Se han ido a tomar muestras de sangre, no? ¿Cuántas veces en sus vidas? Varias. Y ustedes siguen siendo ustedes mismos. No es como que mandas al hermano a sacarte una muestra, hoy anda por mí. La muestra no es independiente porque es el mismo individuo. Entonces tú le tomas una muestra el día 1, el día 30, el día 60, al mismo individuo. Entonces la muestra es dependiente porque está analizando al mismo individuo. ¿Ya? Pero pueden ser modelos mixtos o fijos. ¿Qué significa eso? La manera más fácil que tengo de explicarlo es de esto. Por ejemplo, vamos a poner Santiago.
Veterinarias de Santiago. Ustedes son los expertos en el tema, no tengo idea, pero imaginemos Las Condes, Providencia, San Bernardo, Maipú. Y vamos a coger 5 veterinarias al azar de cada una de estas comunas. Y vamos a analizar sobrevivencia de los animales que fueron atropellados, no sé, el día de ayer. Y vamos a estudiar eso. ¿Serán todas las comunas iguales? No. Entonces puede que haya una diferencia. Entonces vamos a imaginar la sobrevivencia en animales después de una cirugía. Una cirugía específica. No sé. De partida, tengo la diferencia por comuna. ¿Cuántos animales murieron? ¿Qué cirugía fue? ¿No es cierto? ¿Cuántos sobreviven? Pero también hay una diferencia por dónde se atendieron. ¿Por qué no es igual San Bernardo que Las Condes? ¿O que Providencia? ¿O que Maipú? ¿Por qué es diferente? ¿Qué lo hace distinto? ¿En los mismos instrumentos? ¿El mismo procedimiento? La ubicación. La ubicación. Ya, la ubicación, pero la ubicación influirá si sobreviven más o no. Los profesionales. Los profesionales son distintos, ¿no? Acá hay distintos. ¿Y a dónde estarán los mejores profesionales, creen ustedes? No tiene que ser correcta la respuesta, pero ustedes dijeron la diferencia en profesionales. En Las Condes a lo mejor son mejores. No sé. Pagan más y se dan los mejores para allá, qué sé yo. Entonces, esa diferencia, ¿será importante o no? No sabemos, puede ser. Yo creo que sí. ¿Cómo te tratan al animal? Tal vez cómo tratan al paciente o al dueño, qué sé yo. Entonces, eso te lo mide un modelo mixto, porque tú tienes variables fijas, que son como por ejemplo la sobrevivencia, la edad, el peso cuando llegó el animal, qué sé yo. Eso es fijo. Pero esto es una variable aleatoria, porque yo no sé cuánto pesa el que te va atienda un profesional distinto o no. Depende del lugar donde viva. Y eso tú puedes hacer un modelo que te evalúa eso y te dice si esto en realidad influye en tus resultados o no influye. Entonces, esos modelos son súper interesantes porque meten dentro del análisis cosas que tú de repente no estás mirando directamente. Aquí estás mirando la sobrevivencia, después post-accidente, atendido en los distintos centros del país. Pero a lo mejor, dependiendo del lugar, como dices tú, varía la atención. ¿Verdad? Porque los profesionales son diferentes. Y los modelos mixtos te evalúan eso. ¿Ya? Y esta parte es la parte aleatoria. ¿Cuánto pesa? ¿Ya? Eso ustedes no lo vieron en estadística matemática. Eso se hace generalmente más complejo, los análisis se hace con software, pero son muy útiles. La genética de poblaciones describe en forma algebraica la constitución genética de una población y la forma que las frecuencias cambian en la población a lo largo del tiempo. ¿Qué significa eso? Que para poder analizar lo que estamos viendo, que ya son muchos genes, que ya no podemos analizar una pareja y los hijos, porque es muy poca la muestra, es muy directo, pero tenemos que analizar poblaciones. Entonces, vamos a entrar a un tema que es genética de poblaciones, que la ecología se ocupa mucho de este tema. Son grupos de individuos, es una población de la misma especie, que están aislados reproductivamente de otros grupos afines. Eso es una población. Uno habla coloquialmente de la población chilena, la población latinoamericana, la población japonesa, asiática, lo que sea. Son poblaciones, pero los individuos son de la misma especie. ¿Qué significa que sean de la misma especie? No solo que se parezcan, sino que se reproducen entre sí y que esa reproducción es fértil. O sea, los hijos son fértiles, los hijos de los hijos son fértiles y existe una fertilidad para adelante. Grupos de organismos que comparten un mismo hábitat y se reproducen entre ellos. Estas poblaciones están sujetas a cambios evolutivos porque hay reproducción. Si no hay reproducción, no hay cambio. Hay cambios genéticos y hay factores que influyen el cambio. Entonces aquí vamos a hablar de, por ejemplo, qué factores podrían influir en el cambio. Tenemos la población, piensen en la población chilena. O si quieren, los achicamos, la población de estudiantes, ustedes, medicina veterinaria. ¿Cómo se escribe? ¿Así? ¿Será? ¿Qué varía esa población? ¿Qué componentes podrían hacer que esa población cambiara? Ustedes se conocen, o sea, más o menos, pero más o menos saben la estructura que tiene la carrera.
¿Qué haría que la carrera o las personas que entran hicieran que la estructura de esa población cambiara? No vamos a poner el ejemplo, tienen que reproducirse, sí, pero no vamos a poner esa cuestión, porque si no hay reproducción es imposible que haya un cambio. Pero qué cosas haría que la población cambiara? ¿Ah? Ya, ¿qué pasa si yo reprobo materia y me va mal, me va mal, me va mal, me va mal? Te vais quedando más atrás y probablemente me voy. ¿Sí? Estamos hablando de cosas más drásticas. Entonces, individuos que se van. ¿Qué otra cosa sería que influencia? Cambio de interés, cambio de carrera, pero también son individuos que se van. Que lleguen. Individuos que lleguen. Si llegan individuos, imaginen, llega un camión de individuos de Estados Unidos, cambia la carrera, ¿no? Se ponen a hablar la mitad del inglés, ya como que cambia un poquito. ¿Qué más? ¿Qué más haría que cambie? La especialidad. ¿Sí La especialidad. La especialidad, ya, sí. Imaginemos que la especialidad se pone súper específica y aquí solo se trata ornitorrinco. No sé. ¿Les interesa la carrera? Ya no tanto. Entonces, si la población es pequeña, el tamaño también va a influir. Porque si ya hay una especialidad muy específica, es muy chico el nicho. A lo mejor tú quieres algo más amplio, porque no quieres solamente ser especialista en ornitorrinco y llegar y ¿quién trabaja en ornitorrinco? Nadie. Estudiar algo que no se ve. ¿Qué más podría ser? Ahora pensémoslo, para ampliar un poco el ejemplo, pensémoslo en animales. Animales. Población de gatos. ¿Qué influencia en la población de gatos? ¿Se van gatos? Vienen gatos. ¿De qué depende? De la comida, por ejemplo. Si no hay comida, se van. ¿Verdad? ¿Cómo le llamamos a individuos que se van y que llegan? En términos más elegantes. Migración. Muy bien. Inmigrantes e inmigrantes. Migración. ¿La migración afecta a la población o no? Sí. Estamos viendo ahora más macro. La población chilena ha cambiado durante los últimos, qué sé yo, 200, ¿cuántos tenemos? ¿200 años? 215. ¿Habrá cambiado la población chilena desde que llegaron los españoles? Sí. Son una mezcla, ¿no? Antes había gente acá que vivía acá, más al norte de los de Arica, los chonos, Cabéscar en el sur, Selkman, Mapuche, Villiche. Llegaron los españoles, como que se mezclaron igual, cambiaron las poblaciones. Nosotros no somos todos como tenemos, sí, probablemente, pero no somos como los que estaban antes. Después llegaron, ¿quién llegó? Llegaron europeos, italianos, yugoslavos en el sur, croatas, franceses, alemanes, ingleses en el norte, chinos, palestinos, árabes. Después, más centroamericanos también, Haití, Perú, Colombia, Venezuela. Cambió Chile, ¿no? Sí, po. Y todos se quejan así como la inmigración. Pero somos un país que ha sido construido de esa manera, desde siempre. ¿Qué más afecta? Estoy tratando de hacer que identifiquen esto porque es importante para que lo veamos bien. Dijeron la especialidad. Si yo vivo en una comunidad aislada y mi comunidad es pequeña, ¿será distinto si vivo en una comunidad muy grande con muchos individuos? Sí. Las comunidades aisladas tienen un problema. No hay muchos individuos para elegir, para reproducirse. Se reproducen entre ellos. ¿Se acuerdan de ese sueño? No sé si a ustedes cuando chicos les pasaba, a mí me pasaba, porque soy de otra generación también, que les decían, ¿cuál es tu sueño si se te va a una isla desierta? ¿Con quién te irías? Y era como que cogía ahí una cría. ¿Sí? Y era pésima idea. En serio, era pésima idea, porque te vas con la actriz, de mujer de tus sueños tal vez, o la persona de tus sueños, y si no funciona, no hay nadie más. ¿No? Y después tenés hijos. ¿Y qué hace tu hijo? No hay nadie más. Es mala idea, pésima idea, pero yo no la veía así. Entonces, el tener una población muy pequeña lleva a la consanguinidad, y la consanguinidad es mala idea. Entonces, en el fondo tenemos fuerzas que van a influenciar a cómo esa población se construye
y la variabilidad que esa población tenga. Uno de esos efectos ustedes lo identificaron, la migración, por ejemplo. ¿Ya? Pero hay otros, la selección natural también. ¿Qué pasa si yo solo empiezo, los gatitos que están acá son todos los negros, tienen éxito reproductivo y los blancos mueren? ¿Nadie se reproduce con ellos? Hay una selección ahí, la selección también afecta. ¿Qué otras cosas afectan? Selección, mutación. La mutación también va a afectar a la población, porque siempre estamos mutando. Y la mutación, lo aprendimos en la prueba pasada, que no se hizo, lleva a la variación. Entonces, estas son las preguntas esta es mi contribución a la clase en realidad, porque la clase viene, ustedes saben, la han ido haciendo en el tiempo, pero esta día por suerte ha quedado, porque a mí me gusta esto. Esto es lo que a mí me interesa. ¿Qué tipo de variación genética existe entre las poblaciones? ¿Por qué hay variación? ¿Cuál existe? ¿Cuál predomina? ¿Cuáles son las fuerzas que influyen para que estas cambien? ¿Cómo entendemos estas variaciones? Y cómo la genética de poblaciones ayuda a resolver problemas. Y yo le puse, por eso es contribución, salud humana, porque yo trabajo en humano. Pero también del medio ambiente y la evolución. ¿Cómo contribuye? ¿Para qué nos sirve saber esto? ¿Verdad? Entonces acá, esta genética describe el término matemático, cómo funciona esto, la herencia mendeliana, pero a nivel de poblaciones, porque Mendel trabaja con individuos que se aparean y analiza progenies, pero no analiza poblaciones. Entonces hay que hacer un análisis de poblaciones, ¿verdad? El destino de los genes está muy ligado a los factores que afectan a la población como un todo. Si bien es cierto, hay individuos que sobreviven más que otros en una población, si a la población le va mal, nos va mal a todos. Y eso es como lo que pasó en la prueba. Porque estamos todos metidos en el mismo barco. No sé si les ha pasado que de repente, yo siento mucho en este país que pasa, no es un comentario político, porque está ahí, estoy grabado ahí. Pero sí pasa mucho que yo siento que de repente por tener una posición X, como que tú querés que el otro le vaya mal, porque tú querés tener la razón. Entonces yo prefiero que nos hundamos, pero yo tenía la razón. Pero nos estamos muriendo, sí, pero tengo razón, ¿o no? ¿Y qué sirve? Y nos hundimos igual. Entonces al final estamos todos fuertes ligados a lo que le afecta a la población. Si existe un cataclismo y no hay alimento, no va a haber individuos para reproducirse. Y por lo tanto, al final tú también sucumbes porque a la población le fue mal. Y ahí van componentes interesantes de evolución. Ahí también reproducción y sobrevivencia son dos factores que van a influenciar este tema, porque si yo sobrevivo, tengo más chances de reproducirme. Esto se ve en términos de reproducción. Yo sé que en los humanos hay otros componentes, que no sé qué, pero al final, biológicamente, tú te preparas para la reproducción. Tu cuerpo se prepara para eso, es innegable. O sea, uno cambia de cierta edad, te cambia todo. ¿Y por qué cambia? Porque estás preparándote para la reproducción. No hay otra finalidad. Mientras las leyes de Mendel se explican caracteres que son basados en padres e hijos, en casos controlados y discretos, no se pueden aplicar a una población. Y aquí teníamos un problema. Porque aquí estamos analizando muchos cruces y muchos individuos. Y aquí como que no queda corto. En 1900 la herramienta era limitada, pero hoy en día, con los avances que hay, se pueden analizar diferencias en el ADN y permitimos analizar esto. O sea que hay 4 conceptos que van a tener que conocer como palabras. Uno es, ¿qué es lo que es un acervo genético o pool? El pool o acervo genético es el conjunto de genes de la población. O sea, ¿cuál es la genética de la población? Ese va a ser el pool que yo estoy analizando. La frecuencia va a ser muy importante, saber cuál es la frecuencia de un genotipo, cuántos individuos con ese genotipo existen en la población que yo estoy analizando y cuántos alelos de interés hay. Frecuencia del alelo. Este es lo que causa más problemas para este tipo de análisis en las pruebas, porque se habla de frecuencia alélica o génica y se confunde con frecuencia genotípica, no es lo mismo. Genotipo, 2 alelos constituyen un genotipo. Frecuencia alélica es uno de los alelos, o el otro. No los dos juntos es un genotipo. ¿Se entiende, no? Ya. Panmixia. Todo individuo dentro de la población puede o tiene la misma chance de reproducirse. Panmixia, en el fondo, todos tienen la misma chance de encontrar a su media naranja, si quieren verlo así. Población idealizada es una población mendeliana infinita. Estamos hablando de dominancia completa, ese tipo de población infinita, mente grande o muy grande, con panmixia, donde todos los individuos tienen la misma chance de reproducirse. Donde la sobrevivida de los cigotos es aleatoria, o sea, yo me reproduzco, pero no solo eso, sino que todos mis posibles embriones
tienen la misma chance de vivir. Son igualmente viables que otra pareja que se reprodujo por allá. No hay influencia externa, no hay migración y no hay mutación, ni tampoco selección. ¿Existe una población así? No, ¿Tenemos todos la misma chance de reproducirnos, no? Siendo bien honesto, no. no, no es así. Entonces, por eso es una población idealizada. Porque también es como, ¿existen mutaciones? Sí. ¿Las poblaciones son infinitamente grandes? No, no siempre. ¿Sí? Entonces, pero vamos a trabajar bajo ese concepto para poder calcular. Uno de los puntos importantes son los haplotipos. Los haplotipos es como muy parecido al concepto de genes ligados. Yo analizo varios genes que están ubicados en el mismo cromosoma y por lo tanto se heredan de manera conjunta, esos son genes ligados. Pero se habla de haplotipo porque es la combinación de alelos múltiples que a mí me interesan en un mismo cromosoma que se transmiten juntos. O sea, son alelos ligados que a mí me determinan o están asociados a una característica que yo estoy observando. Entonces son de interés para algo. Entonces se consideran los genotipos como grupos o masas de manera individual, ¿no es cierto? Aquí tenemos dos cromosomas homólogos, el de mamá y de papá, que comparten el mismo alelo en cada loci y en consideración tienen el mismo haplotipo. O sea, si mamá es así y papá también es así, tienen el mismo haplotipo. ¿Cómo lo podemos definir? Creo que hay un ejemplo acá. Fíjense en este cuadro. Miren, acá hay 7 individuos. Se hizo una secuenciación de un fragmento de su genoma. Este individuo G, G, C, A, T, C, G, y hasta acá. El haplotipo A, la subclase 1A. ¿Por qué es distinto? Porque miren acá, G, G, C, A, aquí tiene una A y aquí tiene una T. Eso es una mutación, un polimorfismo, una diferencia. Hay una letra distinta. Por lo tanto, este individuo no tiene exactamente el mismo haplotipo que ese, entonces es un subtipo, haplotipo B. Este es el C. ¿Por qué es el C? Este es igual a... Aquí tiene una G. ¿Se fijan? Aquí tiene una G, es distinto a ese, es distinto a ese. Entonces es otro haplotipo. ¿Sí? Y así me sirve para identificar individuos de acuerdo a pequeñas variaciones que existen en su genoma, en un segmento determinado. Y yo puedo hacer mapas. Y acá hablan, por ejemplo, indel, que son secuencias, inserciones o deleciones. Aquí tenemos haplotipos más grandes. Fíjense que aquí faltan letras de lesiones. O tenemos también marcadores moleculares como microsatélites. Por ejemplo, los microsatélites, falta tiempo para explicar siempre esto, pero ustedes conocen cómo funciona más o menos el PCR, ¿verdad? El PCR amplifica segmentos de ADN. Entonces, imaginemos el genoma de esta persona. ¿Ya? Este es el cromosoma de mamá y este es el cromosoma de papá. Si se fijan, esto es igual. Esta parte final también es igual. La diferencia está acá. Esto es más corto que eso. Si yo esto lo miro en un gel, ¿no es cierto? O miro los tamaños, yo podría graficarlo así. Acá tengo el individuo 1, y esta banda que es más grande, porque estos pedazos más largos está acá, la negra, y la roja está acá. Entonces tengo dos marcas. Ese individuo es heterocigoto. Si el individuo tuviera, imaginemos que tenemos otro individuo y tiene lo mismo, el individuo lo voy a ver acá. Perdón, este es negro. Lo voy a ver acá. Este es homocigoto para el 1, este es homocigoto para el 2. Entonces, esos marcadores que son, si ustedes se fijan acá, es GT, 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 se pueden ser 100, 500 pares de base, mucha extensión. A eso se le llaman microsatélites, cuando son repetidos de base por errores en la replicación y todos tenemos esas variantes. Son codominantes, esos errores no codifican para genes, se heredan. Entonces mi mamá tenía, en este caso, ¿quién tenía? Mi papá tenía más largo, mi mamá tenía en la secuencia más corta, y yo heredo ambos. Y yo soy heterocigoto. ¿Se fijan? ¿Para qué me sirve esa cuestión? Porque yo con eso puedo hacer trazabilidad de individuos. Puedo analizar variantes dentro de una población. Y a eso se le llama microsatélites. Y puedo hacer estos mapas. Estos, por ejemplo, son cambios SNP, Single Nucleotide Polymorphism. Cambios en un solo nucleótido. Aquí. En uno solo. ¿Para qué me sirve? Bueno, este individuo no es igual a ese.
¿Está asociado a algo o no ese cambio? A lo mejor sí. A lo mejor los individuos que tienen la A crecen más rápido que los que tienen la, o son más fértiles que los que tienen la T. No es que ese cambio genere mayor fertilidad, sino que está asociado a. ¿Ya? Me marca, es como una marca, me marca el gen que está asociado. Entonces acá, ¿para qué sirve esto? Miren este clúster, este es el cromosoma Y. Se hizo una secuencia del cromosoma Y y se analizaron, en este caso, estos pequeños cambios. Y se encontró que habían individuos en cierta región que estaban muy relacionados entre sí porque todos tenían el mismo cambio. ¿Aquí qué estamos mirando? ¿Estamos mirando el cromosoma Y? A un hombre. ¿Ah? A un hombre. A los hombres. ¿Sí? Y resulta que empezaron a estudiar los haplotipos del cromosoma Y en hombres de Asia y había un 8% que estaban todos iguales. ¿Y dónde serán todos hermanos estos locos? Porque todos tienen el mismo cambio. Y sí eran relacionados, empezaron a buscar en la historia qué evento histórico relacionaba a estos individuos. Usaron una mutación, una razón de mutación, las mutaciones son lentas, conocidas, y dijeron, mira, este cambio surgió hace 700 más o menos a 1300 años atrás. ¿Qué en la historia pasó en esa época que esté documentado que me indique algo así, que algo pasó? Y descubrieron que era muy común en Mongolia. Y en Mongolia, si ustedes se acuerdan, Mongolia era un país chiquitito ahora, pero en una época fue un imperio. ¿Y qué pasaba cuando había guerra? Sí, yo creo que pasa todavía. Llegaban los individuos, quemaban las aldeas, no sé si han visto esas películas, violaciones masivas, marcadores que se heredan a los hijos. Y eso fue Genghis Khan, que fue un emperador muy poderoso que llegó incluso a Rusia. Aquí está Mongolia, Kazajistán, Turkmenistán, Rusia, todas estas poblaciones, incluso Asia, parte de China, todos tenían las mismas mutaciones, las mismas variantes. Y esas poblaciones en el fondo eran producto de un evento histórico que sí sucedió. ¿Ya? Entonces tenemos polimorfismos, que son cambios creados por deleciones o inserciones, se llaman INDE. ¿Ya? Los microsatélites y los SNP son muy útiles, pero también se analizan translocaciones, duplicaciones, inversiones en los cromosomas y secuencias que han ido quedando que no han sido tan malas como para que el individuo muera. ¿Ya? Entonces esas variaciones uno las analiza y hace trazabilidad. ¿Qué otras trazabilidades importantes han habido? Esto. 1500 años atrás. No, 150, perdón. Estamos viendo la migración de los seres humanos desde África hacia Europa, de Europa a Medio Oriente a Asia, esto Estados Unidos en esa época, por América del Norte hacia América del Sur, ¿no es cierto? Y hacia Australia también. Están analizando el ADN mitocondrial. ¿A quién están viendo? A las mujeres. Y con eso están explicando cómo las distintas poblaciones se fueron generando y qué lugares se poblaron antes en la especie humana. Esto también se puede usar para animales, y hacer trazabilidad de individuos salvajes, de individuos, si estás trabajando en conservación, tú puedes analizar especies, puedes ver si la especie está en peligro de extinción o no, puedes analizar poblaciones. Entonces es útil. Para enfermedades también. También. Es muy útil para enfermedades también, porque uno puede buscar estos polimorfismos asociados a patologías o al riesgo de padecerlas. Entonces tú también puedes estudiar poblaciones que están en mayor riesgo. Por ejemplo, acá tenemos la población mapuche, obviamente es más fuerte, y el cáncer de vesícula es muy predominante en Chile. Y en otros países no. Acá casi todo el mundo supera la vesícula, como que se la sacan. Como operación no, se le saca la vesícula, Y es porque acá hay un polimorfismo asociado a un mayor riesgo a, y por eso acá hay mayor índice de ese cáncer. Y eso está asociado a un polimorfismo. Entonces tú lo puedes ver, tú puedes hacer un análisis de la población chilena y puedes ver así, mira, cuántos individuos tienen mayor riesgo de. No es que ese polimorfismo cause el problema, sino que está asociado, está cerca de posiblemente los genes que están involucrados en el problema. Te sirven de marca. Entonces, el paradigma poblacional, el estudio de la variación hereditaria y su modelación en el tiempo y en el espacio. La variación en el seno de las poblaciones es la materia prima de la evolución. ¿Ya? Entonces es importante esto, la modelación en el tiempo y en el espacio de lo que pasa con nosotros. Entonces la población va a ser la totalidad de los individuos que están estudiando, va a estudiar una muestra, un subconjunto de estos individuos, que es representante, por lo tanto, es al azar. Ya dijimos, por ejemplo, hay un rebaño de 1000 animales, estudiar el 10%, así es tu nombre. Ya, esto me interesa que echemos una repasada. Tenemos ranas. Voy a modificar
esta slide. A ver. Como que se compaginó un poco la cosa. Peor. Ya no importa, ¿cómo lo hacemos? Ya miren las ranas. ¿Cuántos individuos homocigotos dominantes hay? ¿Cuántos? 4, Aquí hay 1, 2, Cinco. 3, 5. 4, Ahí arriba. 5. Entonces, individuos así hay 5. ¿Cuál es el total de individuos? Creo que en total tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ahí está bueno, ahí está bueno. Pero el total, mi total, son 16. ¿Cuántos individuos heterocigotos hay? 8. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Y cuántos individuos recesivos hay? 3. Eso me da un total de 16. Lo primero que van a hacer es eso, calculen los totales. Luego vamos a calcular dos cosas acá. La frecuencia de los genotipos, porque me interesa saber cuántos individuos hay de un genotipo, cuántos individuos hay de otro genotipo, y eso es una frecuencia. Y la frecuencia alélica o génica. Esos son los dos cálculos que siempre nos vamos a acordar. ¿Cómo se calcula la frecuencia del genotipo? ¿Cuántos individuos de esto hay dentro del total? Eso. ¿Cuánto es? Calculadora. ¿0,31? 0,31. Si uno multiplica por 100, eso es un 31%. ¿Ya? Pero no se olviden nunca porque así es más fácil como, ya. Y la frecuencia, ¿qué es una frecuencia? Es un porcentaje. ¿Cuántos es la frecuencia de los heterocigotos? Un octavo. ¿Ah? 0,5. 50% son heterocigotos. ¿Y cuánto es el porcentaje de heterocigotos, de homocigotos recesivos? 0,18. Menos, un 18%. A lo mejor los homocigotos recesivos son ranas que saltan menos, son menos atractivas, se reproducen menos, tienen menos éxito, ¿o no? ¿Quiénes son los que tienen más éxito? Los que hay más, ¿cuáles son? Los heterocigotos. La mitad de la población heterocigota a lo mejor sobreviven más a las enfermedades. ¿Qué sé yo? Ya, entonces, esta es la frecuencia de los genotipos, genotípica. Pero podemos sacar la frecuencia de los alelos. ¿Qué es la frecuencia de los alelos? Bueno, ¿cuántas A grandes hay y cuántas A chicas hay? Esa es la frecuencia del alelo en particular, o denominada también frecuencia génica. Frecuencia alélica o génica. Entonces, ¿cuántos alelos A grandes hay? ¿Cuánto hay? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Muy bien. 18, ¿cuál es el total de alelos? 32. 32. Se fijan que el cálculo es simple porque cada individuo tiene 2 alelos. Por lo tanto, si tengo 16 ranas, 16 por 2, 32. ¿Sí? ¿Cuántos alelos A pequeños hay? 14. Ese es otro cálculo importante. 14. 18 más 14 da 32. ¿Sí? Ya. Números. 0,56. 0,43. 0,43. Siempre va a dar la frecuencia entre 0 y 1. Si le sale 1,10, 1,2, uno está malo. Porque la frecuencia se mueve de 0 a 1. ¿Ya? 0%, 100%, no puede ser 120%. ¿Sí? Entonces 0,56, y esto, si ustedes lo suman, les va a dar 1. ¿Sí? Ya, entonces esta es una manera de sacar la frecuencia
Eso es la gran dificultad de los ejercicios. Sacar la frecuencia genotípica o la frecuencia. ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan dramático, les va mal en la prueba? Porque confunden esta palabra génica con genotípica. Entonces les dicen, saquen la frecuencia génica y sacan la genotípica. Y está malo. ¿Ya? Entonces, ojo con la semántica. ¿Ya? ¿Qué otra cosa es importante? El pool genético corresponde a la suma total de los alelos miembros reproductivos de la población. Entonces, ¿qué es lo pregunta? Creo que no hay que aproximar. Sí. ¿Ya ves? 56 más 0,23 no da. ¿No da exactamente 1? ¿Da 0,99? Sí, está bien. Ya 0,99 está bien. ¿Ya? Si les da 0,95, 0,96, estamos mal. Pero 0,99, mientras más número use, va a llegar al uno final. ¿Ya? Entonces, acá tenemos lo básico para sacar estos ejercicios. Son todos los ejercicios así. Te van a preguntar por la frecuencia génica, alélica, o la frecuencia genotípica. No es difícil. ¿Qué es lo que hay que entender de esto? De ahí nos vamos a la pausa. Pero quiero que entendamos esto primero. Esto. Lo que está acá. Yo lo voy a explicar en la pizarra mejor. Ya. Si ustedes se fijan, ¿de dónde viene esto? Antes de eso voy a pasar hay una fórmula para calcular esto más rápido. Porque aquí tenemos 32 ranitas. O sea, 16 ranitas. 32 alelos. ¿Qué pasa en una muestra de 1500 individuos? O 100 individuos. Es como difícil estar contando los alelos. ¿Sí? Entonces hay una manera más rápida de sacarlo. Y la manera más rápida es esta fórmula que la voy a dejar expresada acá. Que dice así, la frecuencia de A es igual a la frecuencia del genotipo AA, ¿cuántos individuos así hay? Más la mitad de lo que está de los heterocigotos. ¿Por qué? Porque la frecuencia del alelo A, aquí hay dos A, ¿se fijan? Un alelo, dos alelos. ¿Cuántos hay acá? Alelo A grande. Uno, la mitad. Entonces, es la frecuencia de los homocigotos más la mitad que está en el heterocigoto. Porque el heterocigoto tiene solo una A grande, la otra es una A chica. ¿Sí? No puedo contar solo los homocigotos, porque en el heterocigoto también hay una A grande. Entonces, esta fórmula, ¿quién me la calcula? Sería la frecuencia de A, ¿dónde está? 0,31 más 1/2 por la frecuencia del heterocigoto, 0,5. ¿Cuánto da eso? Y así no cuento alelos, sino que los saco automático. ¿Cero? Es lo mismo, ¿no? Da lo mismo. Hay veces que hay una diferencia de algunos decimales, pero en general da lo mismo. ¿Ya? Saquemos la frecuencia del otro alelo. La frecuencia del alelo A pequeño sería la frecuencia de donde está el homocigoto más la mitad que está escondida en el heterocigoto, porque aquí también hay una A. Sería 0,18 más 1/2 de 0,5. ¿Cuánto es? Eso debiera dar 0,43. Sí, da 0,40. Da 0,40. Yo recomiendo mucho usar esa fórmula, porque es muy fácil. Ya. ¿Estamos en pausa o no estamos en pausa? No sé. ¿O todavía falta? ¿Sí o no? ¿Sigamos? ¿O no? ¿Qué dicen? No sé. Pausa. Ya. Es que la primera es fácil cuando tiene ojo. Pero si yo te digo hay 500 individuos, ya no es tan fácil. Y 500 individuos son 1000 alelos. En cambio así sacáis la frecuencia de cada genotipo y calculáis en 1 minuto la frecuencia. Es más fácil. Es la frecuencia de esto más la mitad, porque aquí hay una A nomás. Entonces es eso más la mitad de eso. Y en el otro lado es eso más la mitad, porque aquí hay una A. Eso no. Ya, damos 10 minutos de pausa, la última pausa.
sueño.